Veamos ahora los biestables o flip-flops disparados por flanco. Bien, los flip-flops son dispositivos síncronos de dos estados, también conocidos como multivibradores biestables. En este caso, el término síncrono hace referencia a que en la entrada de control se va a introducir una señal de reloj, clock, que determina que la salida cambia de estado únicamente en un instante específico de tiempo o disparo de la señal de reloj. Bien, entonces un flip-flop disparado por flanco cambia de estado con el flanco positivo o flanco de subida, ¿vale? O con el flanco negativo, también llamado flanco de bajada de la señal de reloj, y es sensible a sus entradas solo en esa transición exacta de reloj. Es decir, si recordamos del tema 1, y os recomiendo que reviséis los conceptos que vimos en el tema 1, la señal de reloj era una señal periódica que cambiaba continuamente entre 1 y 0. Y tenía unos flancos de subida, unos cambios de nivel bajo a nivel alto, que son los flancos de subida, y por otro lado teníamos los flancos de bajada, que era cuando cambiaba de nivel alto a nivel bajo, ¿vale? Entonces nosotros vamos a tener unos nuevos biestables, ¿vale? A los cuales, por depender de una señal de reloj, se le conocen como flip-flops, ¿vale? Que van a cambiar o bien en los flancos de subida o bien en los de bajada, ¿vale? Imaginemos que tenemos esta señal D, que cambia tal que así. Pues bien, nosotros solo vamos a poder notar el cambio a la salida cuando coincida exactamente con esta transición. Cuando el biestable es por flanco de subida, solo en las transiciones de subida. En este caso, aquí dato sería un 0, pues 0 sería el que pasaría a la salida. Por ejemplo, aquí igual tenemos un 0, pues en este justo instante, solo en ese instante, se fija en lo que hay en la entrada para llevarlo a la salida, ¿vale? En este de aquí, por ejemplo, se da cuenta que hay un 1, pues es un 1 el que va a la salida, ¿vale? Bien. Pues bien, los símbolos de los flip-flops mencionados son los que se muestran en la figura. Vamos a ver tres, ¿vale? Por un lado, los flip-flops SR, los flip-flops tipo D y los flip-flops JK, que son un nuevo tipo de biestables que veremos a continuación, ¿vale? Bien, los tres primeros de ellos, los tres que aparecen en la parte superior, son disparados por flancos de subida. Fijaros que no hay una señal de negación a la entrada de la señal de reloj o de control, ¿vale? Este simbolito que aparece aquí se llama indicador de entrada dinámica y lo que está queriendo decirnos es que se introduce ahí una señal que está en continuo cambio, en este caso la señal de reloj, ¿vale? Y bueno, pues como hemos dicho, los tres superiores son activos por flanco de subida y los tres inferiores serán disparados por flanco de bajada. Bien, comencemos viendo el flip-flop SR disparado por flanco. Las entradas S y R de un flip-flop SR se denominan entradas síncronas, dado que los datos de estas entradas se transfieren a la salida del flip-flop solo con el flanco de disparo del impulso de reloj. ¿Vale? Entonces, vamos a deducir cómo debería de ser el funcionamiento de este flip-flop a través de su símbolo y su tabla de verdad. Fijaros que en el símbolo lo que observamos es que vamos a tomar los flancos de subida de señal de reloj, ¿vale? Si hacemos o si recordamos cómo funcionaba el biestable o el latch SR con entrada de control, nos dábamos cuenta que para cuando la señal de control era 0, mantenía el dato, ¿vale? Mantenía el dato. O cuando la señal de control era 1,
y sus entradas eran 0 y 0, también mantenían el dato, ¿vale? En este caso, de forma genérica, cuando es 0, 0, y me da igual cómo esté la señal de reloj, porque cuando la entrada yo tengo 0, 0, da igual que el reloj cambie a 0, cambie a 1, yo voy a tener siempre a mi salida que mantengo el dato, que lo guardo, ¿vale? Bien, ahora estamos diciendo que solo se van a producir transiciones en los flancos de subida del reloj, y me lo está indicando esto de aquí, ¿vale? Entonces me faltarían 3 combinaciones posibles. Se tiene que dar que justo en ese instante en el que el reloj cambie de nivel bajo a nivel alto, en el flanco de subida, pues se den estas combinaciones de aquí, ¿vale? Empecemos con la primera de ellas. Fijaros, si yo pongo set a 0 y reset a 1, lo que estoy queriendo decir es que quiero que en mi Q, quiero que a mi salida aparezca un 0, porque estoy poniendo reset a 1. ¿Queda claro, verdad? Muy bien. Cuando se produce, por otra parte, un flanco de subida de la señal de reloj y en este caso tengo set a 1 y reset a 0, set a 1 me está diciendo que quiero que mi salida, en este caso, contenga un 1. Evidentemente, la salida negada va a tener un 0, ¿vale? Por otra parte, se seguirá produciendo el estado que no es usado, el estado el cual no tiene lógica, ¿vale? Que es cuando yo doy la orden de poner set a 1 y reset a 1. Evidentemente veíamos que eso daba una condición para el SR con control, ¿vale? Y para el latch SR también sin control, en el que se producían a la salida un 1 en ambas salidas, tanto en la salida normal como la salida negada, y esto era incongruente, ¿vale? Porque por el propio etiquetado de la Q negada debería de salir lo contrario que en la Q, ¿vale? Bueno, pues idéntico resultado. Cuando tenemos 1 y 1 y se produce un flanco de subida, ¿vale? Nosotros vamos a tener a salida 1 y 1. Pero como hemos dicho, esta condición no se va a utilizar, ¿vale? Bien. En estos esquemitas de aquí se puede ver qué es lo que sale en la Q, en mi salida, con las distintas combinaciones. Bien. ¿Cómo sería el circuito que vamos a utilizar para este dispositivo? Pues fijaros, el circuito es exactamente el mismo que yo tenía para el SR con señal de control. Aquí estaba la señal de control, ¿vale? En este caso nosotros vamos a meter una señal de reloj, una señal que va a ser periódica y va a producir cambios de forma continua, ¿vale? Bien, pues lo único es que le vamos a meter aquí un módulo que te va a detectar, en este caso, los flancos de subida, ¿vale? ¿Y cómo hago esto? Bueno, pues lo que va a haber aquí dentro va a ser un circuito que te produzca una transición. Veamos alguna solución, o la solución más común. La solución más común para producir o para detectar flancos de subida es esta que se ve aquí. Esta primera que se ve aquí, para flancos de subida. Vamos a explicar entonces el funcionamiento de este circuito visualizando una forma de onda cualquiera a la entrada. Por ejemplo, vamos a imaginar que la señal de reloj es esta de aquí, en que se va a producir o que está a punto de producirse un flanco de subida, ¿vale? Bien, esa misma señal o el instante justo en el que se está dando esa misma señal se va a producir de forma exactamente igual, ya sea que la señal esté en este punto, en
en este o en este. Se producen el mismo instante de la señal en todos esos puntos. ¿Por qué? Porque estos son líneas metálicas, cables de cobre, normalmente, ¿vale? Con una conductividad muy alta y la forma de onda no va a tener retrasos, va a tener un retraso que no es valorable, ¿vale? Es minimísimo, no hay retraso, ¿vale? Se dan en el mismo instante. Ahora bien, eso mismo no pasa cuando pasa por un componente, ¿vale? Todos los componentes, todos los circuitos, en este caso un circuito inversor, producen un retardo entre la entrada hasta poder producir las salidas, ¿vale? Entonces, en este caso, si observamos la señal que produciría un inversor, evidentemente es justo lo contrario a lo que tenemos a la entrada, por lo que la señal aquí sería algo así, ¿verdad? Sería algo así. Pero además va a producir un cierto retardo. Quiere decir que esta señal pasa por aquí tal cual, porque viene de forma directa, no está invertida, ¿verdad? Y vamos a pensar que entra en la puerta AND por esta línea de aquí, de esta forma, ¿vale? Bien, ahora esta es la señal de onda tras su paso por el inversor porque la invierte, pero además va a venir, hemos dicho, con un pequeño retardo, ¿vale? Pues fijaros, con un pequeño retardo vamos a pensar que mi señal va a hacer esto. Va a venir un poquito más retrasada, ¿vale? Entonces, fijaros que si nosotros hacemos la AND de estas dos señales, ¿cómo va a darse? Pues fijaros, aquí se va a dar la AND multiplica señales, ¿vale? Entonces, si tenemos 1 y aquí tenemos 0, pues evidentemente vamos a tener 0. Si tenemos aquí un 1 y aquí tenemos 1, en ese espacio muy pequeñito se va a producir un pulsito pequeñito, ¿vale? Si seguimos con esto, aquí vamos a tener 0, ¿verdad? Y aquí vamos a tener 1 otra vez. Entonces 0 por 1 va a ser 0. Pues fijaros que cambia a 0. Y lo que hace es producir un pequeño pulso en el que la señal se pone a 1. Y recordamos que este circuito de aquí con la señal de control, ¿vale? Funcionaba hacía caso a las entradas cuando se daba exactamente un 1, ¿vale? Lo que ocurre que, bueno, hemos transformado lo que era una señal de reloj para nosotros, ¿vale? Con este retraso que hace esto, ¿vale? Pues lo que me hace es, de todo mi pulso completo en el que yo tenía mi reloj, solo me genera un pequeño intervalo de tiempo ese pulsito a 1. Aquí, en la parte de abajo del circuito, se observa las formas de onda, la del reloj o una parte del reloj, ¿vale? Vamos a pensar que esto es una parte del reloj, que esto vuelve a subir, ¿vale? Que este bajaba y este vuelve a bajar, que es periódico, y se observa cómo clock entra por aquí de forma directa, clock negada entra por aquí y así se dan las formas de onda, ¿verdad? Está un poquito retrasada y justo en este punto donde coinciden es donde la AND va a dar 1 AND 1, te va a generar un 1 con ese micropulso, ¿vale? Pues bien, este circuito que se ve aquí, a la derecha, podemos analizarlo y nos daremos cuenta que hace exactamente lo mismo, pero para el flanco de bajada, ¿vale? Y podemos razonarlo de forma muy parecida, ¿vale? Bien, otros circuitos para generar impulsos a partir de una señal cuadrada.
pues nada, un circuito RC, como el que se ve en la figura, que como está fuera de vuestras competencias hasta el momento, porque ya daréis una asignatura sobre esto, pues no se va a explicar, ¿vale? Bien, de cualquier forma lo que tenemos que pensar es que nosotros vamos a tener un módulo aquí que a partir de la señal de reloj simplemente te va a coger un trocito de esa señal de reloj, ¿vale? Te va a identificar justo lo que viene siendo el flanco de subida, en este caso, ¿vale? Si es un circuito, si es un biestable, un flip-flop SR por flanco de bajada, pues lo que te va a detectar es el flanco de bajada. Bien, la tabla es la misma que vimos anteriormente, que razonamos, y en la cual se producirán cambios en los flancos de subida, ¿vale? Bien, a no ser que 0, 0 esté a las entradas, que entonces da igual cómo esté el reloj, que lo que va a hacer es mantener el dato. Bien, ejercicio 6.4. Me dice que yo tengo estas tres señales de aquí, señal de reloj, señal S de set, señal reset, ¿vale? Me está diciendo que para este flip-flop los cambios se dan en los flancos de subida, ¿vale? Por lo que ya me están haciendo aquí las líneas. Esto ya estaba, me han facilitado algo el trabajo porque solo voy a mirar los cambios cuando se producen en los flancos de subida del reloj, ¿vale? Y ahora bien, me dice que inicialmente la salida está en estado de reset. Pues nada, si estamos en estado de reset, partimos de cero, ¿vale? Vamos a partir de cero. Y bueno, en este flanco me voy a dar cuenta que esto está a cero y esto está a cero. Si ambos estaban a cero, hemos dicho que se mantiene el dato, ¿vale? Recordad que el caso que no nos gustaba, el caso que no se va a dar, porque esto es un ejercicio bien diseñado, ¿vale? Estamos mostrando la salida y lo está haciendo un diseñador que no va a utilizar nunca el estado prohibido, el 1.1, ¿vale? Nos damos cuenta que el estado prohibido era al cual le poníamos 1 a set, que es activo a nivel alto, un 1, y a reset un 1, ¿no? Habría una incongruencia, recordemos, ¿vale? Entonces, para saber cuál es el estado que guarda el dato, lo contrario a este estado. Entonces sería el 0, 0, ¿vale? Bien, como estamos a 0, 0, pues evidentemente lo que voy a hacer es mantener el dato que hay aquí, todo un flanco de todo una señal de reloj, ¿vale? Todo un ciclo completo de la señal de reloj, un periodo completo, ¿vale? Recordamos que las señales periódicas se repiten con un cierto periodo, no tienen por qué ser con el mismo ancho, ¿vale? Esto es una señal periódica. Si se repite, si de aquí a aquí hay el mismo tiempo que de aquí a aquí, y esto se sigue repitiendo, esa señal es periódica. Por mucho que la parte del 0 sea más ancha que la del 1, no importa. ¿Vale? Bien. Entonces, hemos dicho que durante todo ese espacio, hasta que se produce un nuevo flanco de subida, va a mantener el dato. Entonces, mantiene a 0. Se produce el nuevo dato, el nuevo flanco de subida, y tenemos set a 0 y reset a 1. Entonces, lo que estamos haciendo es poner a reset, ¿vale? Estamos poniendo es poner a reset la señal de salida, que ya estaba a 0, pues nada, sigue a 0 otro ciclo completo, otro periodo completo de la señal de reloj, hasta que se produce un nuevo flanco. En este flanco tenemos set a 1, reset a 0, por lo cual está poniendo la salida a 1 durante un ciclo completo de la señal de reloj. Nos fijamos en el siguiente flanco de subida, tenemos 0, 1, estamos poniendo a reset la señal de salida, pues nada, a 0,
hasta el siguiente flanco, y aquí se produce un 1, 0, por lo que volvemos a poner un 1, set a 1, ponemos un 1 en la señal de salida hasta el siguiente flanco, nos fijamos en el siguiente flanco y tenemos un 1, un 0, pues nada, otra vez un 1, un ciclo completo de la señal de reloj, ¿de acuerdo? Veamos ahora el flip-flop tipo D disparado por flanco. Bien, resulta muy útil cuando necesitas almacenar un único bit de datos 1-0 durante un ciclo de reloj, ¿vale? Entonces es muy sencillo deducir la forma que tendrá este tipo de biestable, este flip-flop, a raíz del anterior que hemos visto, ¿vale? Solo tendríamos que coger el SR disparado por flanco de subida y añadirle a las entradas S y R, pues D y D negada, ¿vale? Y obtendríamos el flip-flop D, ¿vale? Que, bueno, es lo mismo que nosotros hacíamos cuando teníamos el biestable latch con control tipo D, ¿vale? Exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, la salida va a seguir siempre el dato de entrada cuando se produce un flanco de subida de la señal de reloj, ¿vale? Entonces, cuando la señal de reloj se da en un flanco de subida y el dato es 1, pues a la salida voy a tener 1 y a la salida negada un 0. Cuando se da un nuevo flanco de subida y a la entrada tengo un 0, pues a la salida se produce un 0 y a su negada un 1, ¿vale? Entonces, bueno, haciendo un ejercicio similar a todos los anteriores y partiendo de que la salida empieza en reset, pues evidentemente si nos fijamos en todos los flancos de subida, si aquí es 1, pues evidentemente vamos a cambiar a 1 todo el ciclo de reloj, todo un periodo del ciclo de reloj. En el siguiente flanco vamos a ver que es un 0 y se va a producir aquí un 0 hasta el siguiente flanco de subida, que se va a dar cuenta que es un 1, volvemos a 1 todo el tiempo, y en el siguiente flanco nos damos cuenta que estamos en 0, por lo que hacemos que la salida muestre un 0. Fijaros cómo mi señal de entrada es distinta a la de salida. La de salida, ¿vale?, va a ser una señal con una cierta sincronía, va a estar sincronizada con la señal de reloj, ¿vale? Fijaros que si, bueno, en este caso mi señal D hubiera hecho una transición tal que así, no nos habríamos dado cuenta, ¿verdad? Porque hubiera cambiado otra vez a 0 justo antes del flanco y bueno, pues no se habría expresado esa transición en la salida, ¿vale? Entonces, bueno, esto aunque parezca que no, este tipo de biestable se usa en muchas aplicaciones, ¿vale?